la mesa final de nuestra jornada con la esperada conferencia de Mónica Torres, que claramente va a tener un lugar importante para poder abrochar, cerrar, concluir, digamos, esta jornada de trabajo que ha llevado como las presentaciones de los casos. Ya hemos visto que han sido casos bastante complejos, digamos. Así que vamos a pasar a escuchar la conferencia que se titula Ficción irreal, nuevas configuraciones familiares en el siglo XXI. Primero voy a decir una breve cuestión sobre la mesa anterior. Te voy a decir algo breve sobre la mesa anterior. Han venido los dos Franciscos a hablar conmigo y está muy bien que sostenga su posición. También mi posición es provocar lo que se llama un cierto empuje a la elaboración provocada, porque si no, no se transmite nada, se transmite letra morada. Entonces ha resultado que Francisco Ojeda había hecho una intervención más, o dos intervenciones más, había tenido 2 sesiones más, cosa que no había soltado, como José Luis explicó en una interpretación de esto de no soltarlo, que ya me quedó clara. Y que entonces él pensaba que realmente este niño no estaba dispuesto, no estaba él dispuesto, independientemente, a menos que la madre o la tía lo llevaran, la tía, pero la madre no podía, y se impusiera. Y como no se iba a imponer la tía, porque no se le imponen, ese es el problema que tiene, entonces no hubo mucha chance, ¿verdad? Igual queda pendiente la pregunta de por qué entonces trajo este caso. ¿Por qué? ¿No? Como diríamos en Argentina, calavera no chilla. Si tú traes un caso tan difícil, yo voy a contestarte. Para provocar un poco esto, porque tú has querido traer ese caso, ¿no? Pero me alegra mucho que se planteen también si piensan distinto, ¿no? Porque yo, ¿cómo decirlo? Es el modelo que nos enseñó Miller, el modelo de una cierta provocación. Es lo que acaba de hacer con esta novela que les dije que casi me muero en el avión porque es completamente pornográfica, no la pude terminar de leer, y fue muy difícil para mí soportarla, que es contar con lujo de detalles todos los actos sexuales de un incesto, con una niña de 16 años y un padre perverso, feroz. Entonces, como ustedes se preguntarán, ¿y por qué esta mujer nos dice estas cosas? Yo me preguntaba, ¿qué me hace a mí Miguel? ¿Por qué quiere hacerme leer esto que me resulta insoportable, ¿no? Y entonces, él hace una breve nota que dice, basta con el padre. Entonces, nos va a leer algo donde el padre verdaderamente es insoportable. Es insoportable leer lo que hace su padre. Y luego dice en la contratapa del seminario 6, que espero que lo hayan comprado, lo que de Lacan quedó en la memoria, la formalización del Edipo, el asiento puesto en el nombre del padre, no era más que su punto de partida. El seminario 6 ya lo remodela. El Edipo no es la solución única del deseo, solo es su forma normalizada. Esta es patógena, la normal, ¿eh? La normal. Que Lacan equivoca normal con norma macho, lo habrán escuchado. No agota el destino del deseo. De ahí el elogio de la perversión que remata el volumen. Lacan le da el valor de una rebelión contra las identificaciones que garantizan la conservación de la rutina social. Este seminario anunciaba la remodelación de los conformismos antes instaurados e incluso su estallido. Esto está entre comillas, o sea que Lacan lo dijo así, en el año 59. En eso estamos, Lacan habla de nosotros. Y ahí nos da a leer esta novela cuando lo que nos proponía Lacan aquí es el Gide de Lacan o la Lolita de Vladimir Nabokov, que no tiene muy poco que ver. Si ustedes leen esta novela, si se animan, yo no puedo, la he leído de un pedacito y luego la dejo, otro pedacito y luego la dejo, así estoy, creo que no puedo leerla más. De hecho me la regaló alguien que me dijo, por favor te la quedas, no pienso leerla, ¿no? Y hay esta provocación de Miller, y yo soy su discípula, así que también provoco un poco, para que saben. Bueno, bien, entonces, después de leer todos los trabajos y de comentarlos, he decidido que yo no voy a hablar de ficción irreal, nuevas configuraciones familiares, porque no se ha tratado de esto aquí.
Así que voy a hablar del padre, porque me parece que es lo que se impone. Voy a hablar de las versiones del padre, las distintas versiones del padre. Y por eso he tomado esta cuestión, porque es hablar de la familia, hablar del padre, ¿no? Porque finalmente, con cosas de familia en el inconsciente, está el deseo de la madre, el nombre del padre. Si no es el nombre del padre, ¿qué otras formas, no? Es un artículo mío que está en la enlace, no la última, sino la anteúltima, que se llama Inventar al padre. Y que sigue lo que ha planteado Éric Laurent en un artículo sobre la cuestión de el modelo y la excepción. O sea, la lógica, una lógica nueva para pensar al padre. Porque ya no podemos pensar al padre como antes. Miller es más radical que Éric, siempre tienen esta, ¿no? Así que ahora voy a tomar más lo de Éric, como que hasta ahora he tomado más las provocaciones millerianas. Bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, un empuje a la elaboración provocada, que trabajemos juntos. Estoy dispuesta a escuchar todas las diferencias que hay. Además me encanta cuando me las plantean. Bien. Entonces, Éric Laurent, en varios de sus artículos sobre el padre, de los cuales ha escrito bastante, nos da un paso más allá de la concepción, nos hace pensar en la concepción del padre de la última época de Lacan e incluso lo que Lacan pudo avisorar pero que no llegó a ver del todo, como por ejemplo las uniones del mismo sexo. Aunque es evidente que las presentía, porque habla del transexual en un párrafo de Upir, cuando dice que el transexual, por no tener simbólico, lo que hace es un pasaje a lo real. Cuando la operación, esta que se hace al que quiera en los hospitales públicos de Buenos Aires, hay listas de espera larguísimas. Y Éric Laurent se interesa mucho en el tema de los niños, les estaba diciendo a los dos Franciscos. Se interesa mucho en el tema de los niños, ustedes saben todo lo que ha hecho sobre autismo, y hace poco estuvo, les decía por Skype, en Casa Cuna, no sé si se los conté en público o no, ya no me acuerdo, ¿les conté? O les conté algunos, no me acuerdo bien. Pero la cuestión es que él se puso a hablar de, nos dijo, ustedes son el laboratorio del mundo, porque es el único país donde se están haciendo, donde van las madres y dicen, este que es un varón quiero transformarlo en una niña, este que es una niña quiero transformarlo en un varón. Y es terrible, eso sí que es terrible, porque está la legislación vigente, que es la ley de identidad de género, como dice que desde los 18 años puede elegir el sujeto, pero si es menor lo autorizan los padres, pero no dice cuán menor, no dice entre los 16 y los 18 que decidan los padres. Entonces resulta que hay unas madres psicóticas, y padres psicóticos también, o que no están, que van y les cambian el sexo. Entonces, él, uno de los ministros del gobierno de la provincia de Buenos Aires, dijo muy alegremente que habíamos dado un paso porque le dio un documento de niña, la madre había tenido mellizos, 2 niños, y quería tener una niña. Entonces transformó a Daniel en Lulú. Eso sí que es ferocidad. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires alegremente le entrega el documento. Yo estoy muy de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero tendría mucho que decir sobre la ley de identidad de género. Porque ni identidad ni género son conceptos psicoanalíticos, ¿no? La teoría del género no es que va alguien y dice, ahora quiero ser mujer, entonces soy mujer, y lo operamos. Muy complicado es eso. Pero es cierto que tendríamos que tener el valor que tiene Miller, de pedir que nos reciban en el Senado. Pedirlo ya que nos van a invitar, tampoco lo invitaron. Yo pregunté si lo habían invitado, no, él pidió ir. Por ahí nos escuchan, ¿no? Y decirles, los psicoanalistas tenemos algo que decir sobre esta ley. Porque no es solo sobre la ley de salud mental que tenemos algo que decir. Tengo más para decir de la ley de identidad de género, ¿no? Porque es muy peligrosa. Entonces, Éric se puso a ver qué pasa con estos niños que les cambian el sexo. Porque dice que somos el laboratorio del mundo porque no lo hace nadie esto. Bueno, en algunos países, rarísimo. Bueno, entonces digo que voy a tomar la cuestión del padre.
porque algo pasa con el padre, con la caída del padre, para que aparezcan todos estos casos que estuvimos viendo, ¿no? Para que aparezcan las psicosis ordinarias, que aparezcan la mayor parte de los casos que estuvimos viendo. Hemos visto una neurosis y otra que la dejamos en el caso de Francisca Vargas como en suspenso, ¿sí? A esperar cómo sigue, ya espero que me cuente. Bueno, entonces hay un artículo de Eric Laurent que se llama El modelo y la excepción, que está en su libro, el libro de Eric Laurent, Síntoma y nominación, que les recomiendo, donde dice que hay que separar al padre como función del padre como existente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende que es el padre como función y el padre como existente? Tendría que escribir algo. Gracias. ¿Tengo un micrófono en mano? Sí. Bueno, hay que ver si logro subir esa escalera a esta altura del partido. No. Por ahí sí. Porque ahí tengo que hacer equilibrio, ya es mucho pedir. Para esta hora. Okay. Voy a escribir las fórmulas de la sexuación, que seguramente todos ustedes conocen, pero que nunca está de más volver a escribirlas, ¿no? Las lógicas de la sexuación, lo que es el lado hombre y lo que es el lado mujer, ¿no? Entonces, vamos a decir que existe para todos, que es el universal. Para todo X se cumple la función fálica, ¿no? Del lado hombre, que es el lado del para todos. Pero existe uno para quien no se cumple la función fálica, que es el padre de la horda, es el padre, ¿no? De Totem Tabú, etcétera, etcétera. El que, para que exista el para todos, es necesario que existe uno que no. Pero, ¿qué nos pasa? ¿Me pasas el borrador? ¿Qué nos pasa si borramos aquí esto? Este es el universal y este es el existente. ¿Qué pasa si ya no hay el existe uno que no? Si ya no hay el existe uno que no, ya no hay más el para todos. Eso es lo que ha sido llamado la feminización del mundo. Porque la lógica del no todo aparece de ambos lados de la fórmula. Cuando aquí, mientras está esto, de acá tenemos la lógica del todo y la excepción, ¿no? Y acá tenemos por supuesto aquí la X es hombre y aquí la X es mujer, aunque cualquiera sea el sexo, puede anotarse de un lado del otro, como todo, espero que sepan, y si no me preguntan, ¿eh? Bien, este es el universal y este es el existente. Pero del lado mujer no hay el universal, porque está para no toda mujer se cumple la función fálica, no para no todas, para no toda. O sea que ella está en tanto no toda siempre, puesto que si no el existente contradice el universal. ¿Por qué? Porque dice, para no toda mujer se cumple la función fálica, pero no hay ninguna que no esté en la función fálica. Entonces, aparentemente, esto sería una contradicción, ¿no? Pero es por eso que la mujer no existe, ¿no? Y que ella tiene, por un lado, una relación con el significante de la falta en el otro, y por otro lado, tiene que tener una relación, si no es psicótica, con el falo, ¿no? Hasta aquí, todo tenía más o menos como en la época que escribió Ancor, 72-73. Entonces son las mujeres las que están en la lógica del no todo, los hombres en la lógica del todo. Pero si borramos este no, se nos llena todo del no todo. Es todo no todo. Y eso es lo que he llamado la feminización del mundo. Pero lo que quiero por ahora, si ustedes me entendieron en estas letras de la lógica matemática, sí está clara la diferencia entre el universal y el existente.
lo que escribo con esta E. Así es el existente. Entonces vamos a ver la diferencia entre el padre como modelo y el padre como existente. He escrito las fórmulas para eso. Este lado tenemos por otra parte el sujeto barrado y el A minúscula, o sea, la fórmula del fantasma. ¿Sí? Para completarlo un poco, digamos. Las escribo simplemente para que nos entendamos qué quiere decir el existente, si no yo digo el existente y no estoy muy segura que ustedes lo sepan, a lo mejor lo saben. Me cambio el micrófono. ¿Este está prendido? Bueno. Sí, el padre actual, una gran diferencia hay entre el padre muerto y el padre vivo. El padre como función es el padre muerto. Es el padre muerto. El padre como función. En esta lógica del para todos y él existe uno que no. ¿No? Se trata del padre muerto. ¿Verdad? El padre muerto que ha sido asesinado y a quien se le obedece retrospectivamente. Esto ya estaba en Freud, en Totem y Tabú. Bien. Pero no es lo mismo eso que el padre como existente para el último Lacan. El padre como función es para el primer Lacan, y diríamos hasta Ancor, que es el seminario 20. En el seminario 22, R6, y alguien lo ha citado, existe otra definición del padre. Se dice que el padre está vivo y causado por un deseo fuerte. Es lo que trabaja Lacan en la clase del 21 de enero de 1975 de su seminario 22 RCI, que todavía no está establecido. Y ahí cambia. Porque ahí nos va a decir que cualquiera, un fulano, cualquiera, puede hacer decepción a la regla. ¿A cuál regla? A la regla que hacía de la función que fuera necesario que el padre estuviera muerto. Porque este es un padre muy vivo. Porque antes, si el padre es necesario, tomemos las categorías modales ahora aristotélicas, si es necesario que el padre esté muerto, está la función del padre como estaba en el primer Lacan. Es necesario para que se cumpla la función del padre que esté muerto. Muerto quiero decir categóricamente, no quiere decir nada que esté muerto, no, en la realidad eso ya saben desde el hombre de la rata que sigue hablando de su padre muerto como si estuviera vivo, o sea, no tiene nada que ver con las cuestiones de la realidad, creo que me pasé toda la jornada diciendo esto. Bueno, pero resulta que si uno piensa que el existente es uno cualquiera, ya no es necesario que el padre esté muerto. Ya estamos más bien del lado de lo que sería el padre vivo. El padre con un deseo vivo. Entonces, de un lado tendríamos la función, el padre muerto y la necesidad. Lo que da lugar a Freud y la primera enseñanza de Lacan. ¿Me siguen? Función, padre muerto, necesidad. Freud y la primera enseñanza de Lacan. Del otro lado, existente, padre vivo, contingente, cualquier fulano puede encarnarlo. Y hasta una fulana, como me preguntaron por ahí, ¿no? Con este ejemplo de las dos mujeres. Este es el padre, está el existente, padre vivo, y la contingencia es el Lacan de la ultimísima enseñanza a partir de R6. Ni siquiera de Ancor, porque en Ancor todavía está planteado de un lado el para todos y del otro lado el para no toda, ¿no? Y por eso, en el otro que no existe y sus comités de ética, Miller y Eric Laurent hablan del otro que no existe, ¿no? Que sí que el otro no existe. Que no hay más, que no tenemos más la garantía del padre muerto. Así de simple. Bueno, ¿y qué es la gran diferencia que podemos establecer entre el Lacan de la primera época y el Lacan de la última? Que, y esto es muy importante para todo lo que trabajamos hoy, que
que Lacan en la última época hace existir al padre en relación a una mujer y no en relación a una madre. Porque en la metáfora paterna lo hacía, digamos, su función era barrar el deseo de la madre. Entonces se define el padre, el nombre del padre en relación al deseo de la madre. Pero cuando en RCI lo define, ¿no? Diciendo que todo lo contrario, diciendo que alcanza con que un hombre haga de una mujer el objeto a causa de su deseo y que una mujer consienta a estos mientras se ocupa de los otros objetos A, que son sus hijos. La mujer se ocupa de los hijos. Porque él dice, agrega, los quiera o no este padre vivo. Lo que aparece como no ya vivo, pero no necesario, sino contingente, es que desea una mujer. Bueno, entonces no se trata de la diferencia entre para todos los hombres se cumple la función fálica y existe uno que para quien no se cumple la función fálica, porque eso es el padre muerto, ¿ya entendieron? El padre muerto va con la función y va con que es necesario que el padre esté muerto para que se cumpla la función del padre, para el primer Lacan, que sigue la lógica de Freud, aplicando la lingüística a la clínica freudiana. ¿Sí? Bueno, en RCI ya no se trata del para todos. Se trata de que hace falta un goce que inscriba en letras efectivas en relación al cuerpo de sus hijos. Y cita a Lacan diciendo, no puede un padre ser el modelo para la función. Hay uno que es y no es modelo a la vez, porque no es lo mismo la función que el existente, más que al realizar, pero es el modelo, no la función, ¿no? El modelo. Más que al realizar el tipo de perversión, es decir, la versión del padre. Porque es ese juego entre la perversión y la versión del padre, que está en el francés, la perversión, ¿no? Es decir, hacer de una mujer el objeto a causa de su deseo, una mujer que le haya consentido para hacerle hijos y que a estos, los quiera o no, les dé un cuidado paternal. Los quiera o no. No es un tema del amor, como ustedes notarán, este padre vivo y deseante, que desea a una mujer y no a la madre. Es a que nosotros queremos apuntar. Bien. Entonces es un padre muy vivo y pensado desde la contingencia, al revés que el padre muerto de neurótico, ¿no? El ejemplo paradigmático del padre muerto es la histérica. La histérica sostiene al padre muerto hasta el final, seminario 17, ¿no? Dora en el seminario 17, haciendo existir como sea al padre muerto, al excombatiente, que ya no combate, porque no está vivo, está vivo, pero no tiene un deseo vivo, sino que es la impotencia del padre, ¿no? Pero que ella lo sostiene en tanto sea el hombre del deseo y no el hombre del goce. El hombre del goce es el señor K, cuando le dice mi mujer no es nada para mí. Y como ella no está en posición fluida sino histérica, sale corriendo y le da una bofetada. Porque es una histérica. Y es lo que dice en el seminario 23 Lacan. Si una mujer no consiente en ser el síntoma de otro cuerpo, resta el síntoma denominado histérico. Más clarito hago. Tiene que consentir a ser el síntoma de otro cuerpo. El síntoma, no el super yo, que hay una línea sutil entre ser el síntoma de un hombre y ser su super yo. Están diciéndole todo el tiempo lo que Lacan llama en Letouilly el empuje a la surmoitié. Porque es un juego de palabras, la surmoitié entre super yo y super mitad. Estas ganas que las mujeres tienen de hacer uno con el hombre, siempre hacer uno con el hombre, ¿no? Entonces lo empujan a que sea su super mitad. Pero no se puede. ¿Qué vamos a hacer? No se puede. No se puede. Entonces, esto es la histérica que prefiere el padre muerto, porque eso le hace sostener el deseo, pero va contra el goce. Contra el goce, no el goce mortificado que a la histérica le encanta,
el goce de lo vivo, que hay que tener una posición femenina, una mujer, para conocer el goce vivo. Y el padre este que está vivo, con un deseo vivo, está del lado del existente y no del lado de la función del padre muerto. Hay una asociación entre el padre muerto y la histérica, hay una asociación entre el padre vivo y la femenidad. ¿Sí? Bien. Entonces, al final de la enseñanza de Lacan tenemos a un padre vivo que queda del lado de la contingencia, a diferencia del padre muerto de la neurosis que quedaba del lado de lo necesario. ¿Verdad? Entonces, este último padre no está definido ni por la madre, sino por una mujer. Esto vale para los casos de niños que hoy discutimos, ¿verdad? Es necesario que el padre esté vivo. En los casos presentados no había ni padre ni vivo ni muerto para Cordero, ¿no? No había padre directamente. Bien. Entonces, a partir de que en esta clase de RCI se define al padre como definido por una mujer en tanto puede hacer de ella el objeto a causa de su deseo, el padre no es la excepción, el padre no es la función, sino es siempre una excepción contingente. Es la excepción, porque eso es contingente. Cualquier fulano, dice acá, para que quede claro. Bien. La perversión, o sea, la versión del padre de cada uno, es la única garantía de la función. Pero no de la función del padre muerto, sino de lo que vamos a llamar la función del santón. Porque todavía falta un padre más en la enseñanza. Porque ustedes me podrían decir, bueno, pero entonces, usted que es experta en estas cuestiones de las uniones del mismo sexo, ¿cómo es que solamente el padre puede ser si desea a una mujer? ¿No? Tenemos un problema con el padre de RCI. No vale para las uniones del mismo sexo. Para una pregunta que me hiciste tú. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín. ¿Cómo? Joaquín. Joaquín. La pregunta que me hizo Joaquín, si una de las mujeres podía ser de padre. Yo le dije que sí, pero si tiene que hacer, ¿no? Tenemos su problema. Sin embargo, Lacan lo resuelve al final, porque agrega un padre más, que es el padre síntoma. El padre santón, ¿no? El padre como síntoma. ¿Por qué el padre es un síntoma? Porque no hay un padre para todos si el padre ya no es la función del padre. El padre para todos, queda claro, estaba basado en que para todos se cumple la función fálica, existe uno que no, que sostiene el para todos. Si esto ya no está, si no está el existe uno que no, y por lo tanto no hay la función, cada uno tendrá que inventarse su padre. Cada uno tendrá que inventarse su padre. No solo tiene que inventarse las relaciones sexuales que le convengan sobre el fondo de que no hay relación sexual, sino que también tiene que inventarse un padre. Fíjense todo lo que hay que hacer, ¿no? No es sencillo, por eso son los análisis largos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el padre en sí mismo es un síntoma, porque cada padre es distinto del otro. Cada padre es único y singular. Y por lo tanto realizará el modelo, la excepción al modelo, de su manera singular. Entonces, dice Eric Loran, si perdemos al padre como brújula, quedamos desbrújulados, quedamos perdidos a nuestra suerte. ¿Qué vamos a hacer si no hay un padre que haga garantía? Y no lo hay. Y aquí que Eric Loran, en un artículo que se titula Un nuevo amor por el padre, que no es el mismo que el modelo de la excepción, he citado dos artículos de ellos. Uno, el modelo de la excepción, que está en síntoma y nominación, y otro, Un nuevo amor por el padre, que está en el goce sin rostro.
Ya se le llama el goce sin rostro, es obvio que está en la última enseñanza de Lacan, ¿no? Porque... Entonces, un nuevo amor por el padre desarrolla, ahí Edith Lorán toma la época y lo que está pasando en la actualidad. Lo toma y lo cuestiona. Se pregunta, ¿qué hacemos con el padre ahora y las nuevas familias? ¿Qué vamos a hacer con las nuevas familias? Homoparentales, monoparentales, ¿no? Donde es evidente que hay la caída del padre. Ya dije que no es lo mismo la caída que la forclusión. Creo que eso quedó claro. Pero sí hay la caída, ¿no? La caída ya la viene diciendo Lacan desde el seminario 4 cuando habla de las nuevas virilidades. Cosa que yo desarrollé mucho en mi libro Clínica de la Neurosis, que va a ser editado nuevamente a partir del 20 de octubre. Bien. Entonces, ¿qué es el nuevo amor por el padre? ¿Qué es el padre? ¿Es un contrato? ¿Un banco de esperma? Hay nuevas formas del padre que nos obligan a los analistas a inventar. Y esto es lo que decimos todos los autores de uniones del mismo sexo. Lo que tenemos que inventar. Desde Serge Coté, que hablaba de este chico que se había inventado el guardián del zoológico, y que me preguntó muy bien Joaquín, pero una de las madres podía haber hecho la función del padre. No la función, pero el padrecito. ¿No? Podría haber ocurrido. No ocurrió en ese caso, por eso tuvo que construir el guardián del zoológico. Pero sí en la película belga, no todos los papás hacen pipí de pie. ¿Verdad? Entonces, dice, ¿por qué está ocurriendo? Porque está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Argentina, quizás en Chile todavía no. Pero está ocurriendo que hay más pedidos de matrimonio entre los gays y las lesbianas que entre los heterosexuales. Los heterosexuales ya no se quieren casar. Y en cambio ahora se quieren casar las lesbianas y los gays. ¿Por qué? Los heterosexuales ya han perdido confianza en el matrimonio, que no les da garantía de nada, llevan siglos con el casamiento. Entonces ya no se casan, o se casan menos. Pero los que tienen permiso por primera vez para poder casarse, lo hacen. Ya les dije que ni Foucault, ni Genet, ni Marcel Proust se les hubiera ocurrido casarse. Porque antes la cuestión gay era una rebeldía, era la reivindicación de la diferencia. No querían los homosexuales ser igual a los heterosexuales. Querían, si era necesario, morir, como murió Foucault de SIDA, o como también murió Genet después de años de cárcel y de una vida miserable, reivindicando su rebeldía. Ahora quieren ser normales, quieren hacer el servicio militar. ¿Por qué les diríamos que no? No les diríamos que no. Pero entonces, ¿cómo pensamos las familias homoparentales? ¿Qué hacemos con el padre y las nuevas familias? Ahora que quieren tener los mismos derechos los homosexuales que los heterosexuales. Cuando a los heterosexuales ya no empezó a interesarles tanto. Es lógico, ¿no? Prohibición de siglos. Por lo menos, no sé, desde los griegos. ¿No? Ni los griegos, porque yo me puse a estudiar matrimonio. Los griegos, los griegos sí, pero los romanos tenían una forma que era adoptar. Adoptaban como hijo al amante. Y así lo unían a la familia. Eso está en Historia de la Vida Privada de Duby, que es todo lo que me hizo estudiar Miller con este asunto de que tenía que hacerle que ha tenido los semblantes del matrimonio cuando yo quería hablar de los nudos del amor. Bueno, entonces, como desde esta cuestión del padre pulverizado, de la que les hablé, que les recomiendo leer ese artículo de Serge Coté, que también está publicado en Uniones del Mismo Sexo, que lamento está agotado, pero se pueden pasar fotocopias así. O puede estar en internet el artículo también. Bueno, de hecho, en la jornada de enlace, que estamos trabajando mucho esos temas del 2011, presentaron un caso de homosexualidad femenina que habían tenido un hijo. Da igual si una de ellas se había embarazado, o si lo habían adoptado, o se habían buscado un banco de esperma, no importa, era el hijo de ellas dos. ¿No es cierto? Porque ya no estamos, que vamos a creer en la naturaleza. Ya lo dijo Miller cuando le cité el párrafo, no hay relación sexual. Entonces hay que inventarse todo. Hay que inventarse la relación sexual, o las relaciones sexuales. Hay que inventarse un nuevo amor por el padre. Y hay que inventarse al padre.
quién es el padre para cada cual. Bueno, Lacan empezó su trabajo de inconsistir al padre desde el principio. Tomó al padre freudiano y primero lo transformó en nombre del padre, que ya es depreciar un poco al padre. Ya no es el padre de la realidad, porque hoy se creía el padre. Tenía ese problema para elegir la cura, que era el padre, ¿no? Pero el problema también hice con sus hijos, ahora que han publicado las cartas y que sabemos que Ana Freud no pudo tener ningún otro hombre y fue por eso homosexual, porque era su hija favorita. Esas cosas le pasaban a Freud. Si ustedes leen la correspondencia, hay un abismo entre lo que escribe y lo que le aconseja a sus hijos. A sus hijos dice que el niño es un perverso polimorfo y a sus hijos les aconseja que se casen, que se fijen bien con quién, que tengan cuidado. Otro personaje, ¿no? Es casi insoportable. También tuve que dejar de leer esas cartas porque se me cayó la carta. Bueno. Después que hace esa primera cuestión de esta versión del padre como nombre del padre, lo segundo que hace, y ahí ya lo echan de la IPA, es cuando pluraliza los nombres del padre en la única clase del seminario inexistente sobre los nombres del padre, que supongo que la conocen, donde va a tomar el modelo de la religión judía, ¿no? Y el modelo de Abraham y el sacrificio que Dios le pide a Abraham de que sacrifique a su hijo. Y es un Dios que, tal como lo ilustra el cuadro de Caravaggio, hay dos cuadros de Caravaggio, que en la última publicación que salió, que está en un librito que se llama Los nombres del Padre, están reproducidas esas dos cuadros de Caravaggio, que es el momento en que Dios detiene la mano de Abraham cuando quiere, porque Abraham lo que quiere es matarlo. Está desesperado por matarlo. Tiene el deseo de matarlo. Entonces hay un Dios que lo detiene. Le ha hecho la prueba de ver si por amor a ese Dios lo podía sacrificar. Pero una vez que ya está demostrado, pero el padre ya está entusiasmado en matarlo, digamos, tiene que detener. Y es la voz de la palabra, como podríamos decir, la fuerza de la palabra misma la que detiene, de la palabra de Dios, no de cualquier palabra. Digamos que Edith dice que lo que transmite esa palabra de Dios, entre comillas, es la eficacia de un decir, que lo detiene de matar a él. Que ya era un goce, ¿no? Ya era un goce para Abraham. Tanto que Kierkegaard, que como Nietzsche, es un filósofo más barrado, no es Kant ni Hegel, que están del lado del saber absoluto. Son filósofos que, por ejemplo, Kierkegaard se ocupa de la angustia y Nietzsche se ocupa de lo vivo, ¿no? Es a Kierkegaard. Él venía haciendo, primero trabajó con Hegel, después con Kant, después volvió a Hegel, venía trabajando con estos filósofos, Lacan, hasta el seminario de los nombres del padre, donde se ocupa de Kierkegaard y de su libro Temor y Temblor. Está dedicado por completo a que no entiende por qué Abraham quería matar al hijo. Y una y otra vez vuelve. Entro en el pensamiento del héroe y lo pierdo en el mismo momento en que me parece que lo he atrapado. El héroe es Abraham. Pero ¿por qué tenía esa dificultad Kierkegaard que lo angustiaba tanto? Porque Kierkegaard tenía un problema con su propio padre, que era tan feroz como Abraham fue en ese momento. Pero de eso pudo hacer una filosofía Kierkegaard, ¿no? Pudo hacer algo con eso. Algo que podemos preguntarnos si es del orden de la sublimación. Yo diría que sí. Bien. Acá, toda esta clase que yo suelo llamar, un poco simpáticamente, porque me gusta mucho el cine, el seminario 10,5, porque es el que nos dio, y dio una sola clase. Está entre el 10, que es donde inventa el objeto A, y el 11, que es donde organiza los objetos A, y es el seminario de los 4 conceptos, ¿sí? Está en el medio, por eso lo llamo 10,5, a la manera de Fellini 8,5. Entonces, dio una sola clase, y ahí lo echaron de la IPA, inmediatamente, porque se atrevió a tocar el nombre del padre Freud.
si hay los nombres del padre, no hay el nombre del padre en singular, y por ende la IPA luchó. Ya era un hereje porque daba sesiones cortas, atendía a la gente a cualquier hora, hacía cosas rarísimas que no era lo que tenían que hacer los didactas de la IPA. Pero cuando ya se tocó el nombre del padre Freud, esa es la interpretación que da Lacan mismo en el prefacio de su seminario 11, cuando dice que fue excomulgado, y se compara con lo que le pasó a Spinoza, que fue expulsado de la sinagoga por ir también contra el padre, de alguna de las maneras, ¿no? Y por eso habla de la excomunión. Me parece excelente, ¿no? Me parece excelente esta cuestión de... Pero esta clase, de la única clase de seminario inexistente sobre los nombres del padre, nunca más Lacan quiso dar un seminario sobre los nombres del padre. Lo dejó, dice Miller, como un agujero en su enseñanza, a propósito. Dictó un seminario después que se llama Le Nom du Père. Es un juego de palabras, no se escribe los nombres del padre. Es un juego entre los nombres del padre y los no incautos yerran. En realidad se escribe los no incautos yerran. O sea, ya es en sus últimos seminarios, es el seminario 21, donde hasta el título equivoca, como en Lanzú, que yo escribí un libro para explicar el título de ese seminario, porque el título del seminario vale un libro, ¿no? Si ahora me pusiera a explicarles qué quiere decir todo lo que sigue, lo llamamos todo Lanzú. Pues tenemos que explicar todo, todo pasa de una lengua a la otra, pasa de una equivocación al inconsciente en alemán, todo ese juego que para explicar el título solo hay que hacer un seminario, lo mismo que para el 21 sobre el no incauto Yerra. Bien. ¿Por qué yerran los no incautos? Los no incautos yerran porque no se dejan, no son incautos del inconsciente, ¿no? Entonces yerran en el doble sentido, en el sentido de que se equivoca y que van errantes por la vida. Ambas cosas a la vez. Se equivocan y quedarán errantes por la vida. Los no incautos del inconsciente. Bueno. Entonces, la versión del padre, la perversión, es para uno por uno y no para todos. Estamos muy acostumbrados a pensar la función del padre como el para todos, y es un error. El último Lacan está contra eso, absolutamente contra eso. Entonces, así como hay una cierta perversión materna, y esto también es para lo que estuvimos trabajando, ¿cuál es la perversión materna? Es en relación al hijo. La perversión materna tiene que ver con hacer de su hijo su objeto amplio. Hay una perversión de la madre, casi por estructura. Algunas encarnan más que otras, como hemos visto en la última mesa. Bien. ¿Y por qué el niño viene a ser el objeto A de la madre? Ya sea en la neurosis o en la psicosis o en la perversión, de acuerdo a los distintos grados en que esto se da. Entonces, es por eso que el padre no puede definirse en relación a la madre, sino en relación a una mujer, porque justamente tiene que apartar a la mujer de ser madre, este padre vivo. Tiene que desearla en tanto mujer y no en tanto madre, porque este era uno de los problemas que me plantearon en las preguntas, ¿sí? Creo que esto lo aclara, con todo lo difícil que sé que es lo que estoy diciendo. Bien. El cuidado particular que el padre debe dar a este padre vivo, que es el existente, no es el cuidado maternal, que es otro de los problemas que tenemos ahora con las nuevas virilidades. Resulta que los niños tienen dos madres y ningún padre. Y hablo de las neurosis, ¿eh? Porque como ahora hay que repartirse todos los trabajos, y sé que lo que voy a decir no tiene buena prensa, pero de cualquiera de las maneras, a veces falta un no del padre. Porque se cumple tanto, ¿no? Hay tanta igualdad. Porque las mujeres, hay unas nuevas femenidades, ¿no? Las nuevas patronas, como dice Ernesto Sinatra, que tienen la llave del auto, son las que trabajan, los maridos, entonces se quedan, por ejemplo, hoy a la tarde, habrá muchos maridos cuidando a los niños en casa.
digo yo. Entonces, lo cual me parece bien, quiero aclarar, ¿no? Pero que quede claro que eso no nos transforma en madres, ¿no? Porque si no tenemos un problema. Los chicos tienen dos madres y falta el padre. Hay algo de esto en las nuevas femineidades que subieron con la feminización del mundo y las virilidades que bajaron con la caída del padre. ¿Se entiende? Entonces las mujeres se quejan y dicen, ya no hay hombres. Ya no hay hombres. No hay más hombres. Escribió un artículo sobre eso Miller, que se llama Buenos días, sabiduría, tomando un párrafo del seminario 4 de Lacan, cuando Lacan nos manda para una lectura de verano, dice, lean un artículo de Koyevsky que se llama Un último mundo nuevo. Es el artículo más difícil que hay. Yo lo he trabajado mucho en mi libro Clínica de las Neurosis, pero es muy difícil, porque empieza a ubicar todos los padres que ha habido a lo largo de la historia. Y va desde Hegel, Napoleón, Sade, hasta una jovencita que en vez de ser Christine Angot es Françoise Sagan, porque estamos en el año 58. Y Françoise Sagan escribió 2 novelas, Bonjour Tristesse y Una cierta sonrisa. Y se hizo re famosa por eso. ¿Por qué? Porque transformó a los hombres, ¿no? Que alguna vez yo los he llamado, de las botas a las batas. Ya no son los hombres con las botas puestas, como se dice, los hombres a lo Hemingway, porque Collier en ese artículo habla de Hemingway, Malraux, Monterland, ¿no? Porque ubica diferentes generaciones. La de Lacan es la de Hemingway, de Malraux y Monterland, ¿no? Los que eran jóvenes, digamos, después de la Primera Guerra. Porque no olviden que Lacan nació con el siglo. Entonces fue joven después de la Primera Guerra, no después de la Segunda. Y por último, este último padre, que ya lo ve ahí, Lacan, en el seminario 4, en el año 57-58, y le dice como lectura, todo nos lo traduce Miller, en el artículo de Collier que está publicado en la revista del CAR número 14. No se entiende nada si uno no lo lee con el artículo, pero recomiendo leerlo igual, si uno no lo lee al lado con el artículo de Miller que se llama Buenos días, sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría a la que tenemos que darle buenos días? A la sabiduría de la caída del padre. Tenemos que saber que ha caído el padre. Y que eso es lo que anunció esta jovencita cuando era Françoise Sagan, no es Marguerite Duras, ni Marguerite Yourcenar, no es que restó famosa para siempre, tuvo éxito con esas 2 novelas porque interpretó un fenómeno de la época, como ahora Christine Angot con esta cuestión de una semana de vacaciones, acá está. Bueno, entonces, digamos que ya veía la caída de lo viril Lacan en el seminario 4, mucho antes del seminario de la angustia y mucho antes de la pluralización de los nombres del padre, ¿no? Y tomando a Juanito, a Gilles y a Leonardo da Vinci. O sea, 2 perversiones y una fobia, donde tienen que inventarse al padre con la doble madre. Ya en esa época, Juanito es una fobia, pero sin embargo, Lacan dice que no será jamás del todo un hombre, por mucho que en su carnet de la Seguridad Social figure como hombre, porque quedará como, yo diría es una fobia, pero uno puede pensar que Juanito cuando fue grande fue una histeria masculina, no una obsesión. Bien, y entonces hay algo ahí que no, es el problema de la histeria en el hombre, que sería todo, te puedo dar otro seminario sobre eso cuando quieras. Bueno, entonces, en el seminario RCI, como les decía, agrega lo quiera o no. Pero ese lo quiera o no es del orden de la voluntad, es del orden del deseo inconsciente, ¿no? Su función es separar al hijo de la madre, y para eso tiene que desear a la mujer y no querer a la madre. Ya no se trata de barrar el deseo materno, porque se define en relación a una mujer y no a la madre. Es lo que estoy tratando de transmitirles en la última misa.
porque se habló ahí de los niños. Por otra parte, en el seminario 16, de un otro al otro, como ustedes saben, es del otro con mayúscula al objeto A minúscula, de un otro con mayúscula al objeto A minúscula, no es al otro con minúscula, es al objeto A. Del otro con mayúscula al objeto A. Seminario 16, hay que leerlo. Bueno, Lacan separa al niño de la familia y de allí surge la definición del niño como objeto A liberado. Pero otra cosa son los niños actuales que vimos hoy, los que deciden todo, su majestad de Baby, llevada verdaderamente al extremo más absoluto. Decide el niño. Es una pesada carga para el niño, como vimos en el caso de Francisco Ojeda. Este niño tiene que cargar con todo el saber y la responsabilidad de ser él su majestad de Baby, para siempre. Los casos de ambos Franciscos tienen algo de eso, ¿verdad? Bueno, y son estos niños que el padre más bien les da un cuidado maternal, cuando es todo lo contrario de lo que indica el psicoanálisis. El psicoanálisis dice que hay que convocar a la madre como mujer, no como madre. Hay que desearla como mujer. Es detrás de la madre buscar la mujer, definir al padre por la mujer y no por la madre. Y entonces está el creer en ella, el famoso creerle, ¿no? Que es un juego de palabras de RCI. Dice Lacan en el seminario 22, RCI. Verán que una mujer en la vida de un hombre es algo en lo que se cree. Creerla sirve para obturar creer en eso. Creer que hay una, sabiendo bien que esto puede llevar a creer en la mujer, lo cual es completamente falaz. Entonces, el asunto es creer en una mujer, ¿no? Poder amar y desear a una, porque el obsesivo lo que quiere es encontrar la mujer. No está solo en la psicosis el empuje a la mujer, está en la histeria con la otra mujer, y en la neurosis obsesiva con la mujer, la amada idealizada que se perdió o que todavía no llegó, ¿no? En cambio, desde una lógica, digamos, de creer en una, que sería lo que se espera del fin de análisis de un hombre, que crea en una, y no en la mujer. Es muy distinto, ¿no? Pero tiene que creer en una, y no confundirse con creer en la. Del lado de las mujeres es prestarse a ser un síntoma del cuerpo de él, pero no ser su super yo. Porque si ellas quieren ser su super yo, también quieren ser la mujer. No quieren ser una, quieren ser la única. Y eso es histeria. Ninguna es la única. Se puede ser una, pero no la única. Hay que saberlo, ¿no? Son como consejos para las mujeres y los hombres. Bien. Éric Laurent cita a Ana Karenina en una frase que dice: las familias felices se parecen a todas, las familias desdichadas son desdichadas cada una a su manera. Es precioso. Yo he trabajado mucho sobre ese tema, creo que lo dije, sobre la mujer abandonada de Balzac y en Marguerite Duras, que siempre escribió tanto una mujer. ¿Lo dije en esta jornada? No. Lo dije en el programa de formación. Bueno, entonces voy a decir algo sobre eso. Esto está en el seminario Los usos de Blackson. Y es un diálogo sobre Marguerite Duras que sostienen Éric Laurent y Miller. Éric Laurent toma el homenaje a Marguerite Duras de Lacan, donde dice esas frases maravillosas Lacan sobre Marguerite Duras. Dice: ella sabe sin mí lo que yo enseño. Es precioso, ¿no? Ella sabe sin mí lo que yo enseño. Y en realidad es cierto, cuando le preguntaron a Marguerite Duras, ella dijo que no había entendido nada de lo que escribió sobre ella Lacan. Nada de nada que va a entender. Pero ella sabe escribir, dice Lacan bellamente, sobre las criaturas atrapadas por el amor imposible de domesticar.
O sea, no es en el matrimonio que ella cree. Ella cree en las criaturas atrapadas por el amor imposible de domesticar. Y yo creo que he escrito otro texto que digo que Lacan escribe el homenaje a Marguerite Duras en el 65. El seminario El Santón sobre Joyce es del 75. Creo que hay un recorrido ahí en Lacan que va de el 65 en el que está trabajando la cuestión del objeto A. Y entonces dice algo así como, usted sabe de sobra, deliciosa Margarita, ¿no? De las bodas taciturnas de la vida vacía con el objeto indescriptible. De las bodas taciturnas de la vida vacía con el objeto indescriptible. Es fuerte eso, ¿no? Habría que hacer todo un seminario para esa frase. Pero uno la intuye, ¿verdad? Porque hay un punto en que eso no puede hacer boda. Porque está el vacío y el objeto no llenará ese vacío. Y por eso digo que el analista encarna ese vacío. Tiene que encarnarlo. Lo dije en la mesa de anoche. Pero aquí que Miller, que como le encanta provocar, entra diciendo, bueno, la verdad, no sé por qué le hizo Lacan un homenaje a Marguerite Duras, que está maravillosa Marguerite Duras. Yo que iba recibiendo las clases antes de que saliera del seminario, y las iba recibiendo por internet, leo eso y me empiezo a enojar con Miller mal. Entonces le mando un mail a un amigo mío que vive en París, Fabián Fanguas, que fue alumno mío que en este momento está en el consejo de la Escuela de la Causa Freudiana. Y le digo, Fabián, porque los dos vamos a poder dirigir ahora una tesis sobre Marguerite Duras, así que imagínense, somos muy admiradores de Marguerite Duras. Miller dice que está mal el homenaje a Marguerite Duras y me dice, seguí leyendo. Entonces espero la próxima clase. La próxima clase Miller entra de otra manera que Eric. Son distintos. Miller entra, primero va a leer La mujer abandonada de Balzac. Y dice que la mujer abandonada de Balzac, o sea, va a buscar esa misma cuestión, ¿no? De el amor imposible de domesticar, pero contado por un hombre. En La mujer abandonada, que es un relato corto que está en La amante, La falsa amante y otros cuentos que les recomiendo que lo lean, por favor, porque es ineludible. Como es ineludible no solo leer el homenaje, el rapto de Lobestein o el arrebato de Lobestein, sino leer también Las 10:30 de una noche de verano. Qué maravilloso Las 10:30 de una noche de verano. Digan que no tengo tiempo de contarles todas estas novelas y cuentos aquí. Me encantaría poder hacerlo, pero espero haber causado el deseo de que lo lean. Digamos que entonces él entra por Balzac y ve que Balzac en La mujer abandonada plantea lo mismo. ¿Por qué plantea? Es una mujer, pero no te voy a contar algo. ¿Cómo voy con el tiempo? Bien, eso voy a contar. Es una mujer que llega a una comarca, ¿no? Con mala fama. Se supone que está divorciada, que ha tenido una vida, ¿no? Entonces ella se va a vivir en un lugar apartado de la comarca, porque ya sabe que van a hablar mal de ella. Hay un joven que se enamora perdidamente de ella, mucho más joven que ella. Entonces la persigue, y la persigue, y la persigue, hasta que ella al fin le da el sí. Entonces ahí Balzac dice, y vivieron 10 años de una dicha completa. Es todo lo que sabemos de eso. Porque, como ya dijo Éric Laurent sobre Ana Karenina, citando la frase de Ana Karenina, no se escribe sobre las dichas, se escribe sobre las desdichas. Entonces, aquí que se van a vivir juntos y viven 10 años felices, hasta que la madre de este joven, Gastón de Neuil, está complicada con que este hijo esté con esta mujer, ustedes se podrán imaginar. Entonces le busca una joven y le propone por qué no se casa con la joven. Entonces la mujer esta, la amante, esta mujer mayor, le dice, sí, ¿por qué no te casas? Realmente tú eres joven, tienes la vida por delante, lo alienta a que se case. Él va y se casa. La primera noche que pasa con la mujer se da cuenta que cometió el error de su vida, que siempre va mal a la otra. Entonces sale corriendo y la va a buscar. Y ella lo recibe en el recibidor y le dice, si usted da un solo paso más, me mato.
no tiene vuelta atrás. Entonces él se va y se pega un tiro. ¿Qué estoy demostrando con esto? Que es lo mismo que Marguerite Duras y sus criaturas atrapadas en el amor imposible de domesticar. Porque ahí Miller dice, ¿por qué se quedaría una mujer que no es la esposa? No es la doña, no es la burguesa, no es por los bienes, no es por estar casada. Si toda la garantía es el amor y no hay el amor, entonces no se puede estar juntos. Porque la única garantía que había no era el matrimonio, era el puro amor. Si él se fue con otra, entonces se perdió el amor como garantía. Entonces una esposa quizás perdonaría una infidelidad, seguramente que sí, pero no lo perdonaría un amante. Entonces es lo mismo que plantea Marguerite Duras, que no voy a tener el tiempo de contar, es una novela corta que por favor leanla, que se llama Las 10:30 de una noche de verano. Y ahí hay un juego de palabras hermoso, hermoso, sobre que Marguerite Duras, como no se puede conjugar el dos, y ahí se citan unos versos de Apollinaire que dicen je me dé, que es un juego de palabras entre yo me dos, o mejor dicho, ¿cómo decirle? Yo me duelo del dos. Me duelo del dos. El dos me duele, porque con el dos no hay nada que hacerle. Entonces, ella elige Marguerite Duras, y lo hizo en su vida amorosa, el je me trois. Ser tres. Solamente que en sus novelas, en general es un hombre con dos mujeres, mientras que en la vida erótica de Marguerite Duras, que Lacan conocía muy bien porque eran amigos, ella siempre tiene dos hombres. No importa, se garantiza así.